Buen día a todos. Vamos a continuar en esta ocasión con la segunda parte de signos vitales y dispositivos de vigilancia. Es considerado el quinto signo vital. En lo que respecta a evaluación del dolor, debemos definir primero que nada el concepto de dolor. Según la International Association for Study of Pain, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular presente o potencial, o que se describe en términos de dicha lesión. Como podemos ver en esta definición, relaciona el dolor como una sensación que va a estar ligada a un daño ya sea presente o incluso un daño potencial, un daño no necesariamente generado aún en el tejido, pero por sufrimiento, un sufrimiento de los tejidos y no necesariamente un daño. El dolor es más que un síntoma de un problema, en realidad se trata de un problema de la mayor prioridad por sí mismo. El dolor representa un peligro tanto fisiológico como psicológico para la salud y para la recuperación del paciente. El dolor intenso se contempla como una situación de urgencia que merece atención y un tratamiento profesional rápido. Y esto obviamente incluye el manejo prehospitalario de los pacientes, el manejo prehospitalario del dolor. Tipos de dolor. Podemos clasificar el dolor en varios tipos, dependiendo de diversos factores. En este caso, pues podemos hablar de localización, tipo de dolor por duración, por intensidad o por etiología, el origen, de dónde se origina el dolor. En el caso de la localización, bueno, pues describiríamos un dolor exactamente en dónde se siente, en dónde se percibe. Por ejemplo, un dolor torácico, bueno, pues es un dolor obviamente ligado al tórax, un dolor abdominal, un dolor que está localizado en el abdomen, dolor lumbar, dolor de una rodilla, cefalea, que es un dolor en la cabeza. Pero debemos de tener en cuenta el concepto de dolor referido, que es el que se percibe en un área distante del órgano que lo causa, como por ejemplo el dolor en un infarto agudo de miocardio. Generalmente el dolor va a ser un dolor referido a otras zonas, por ejemplo el dedo meñique del brazo, de la mano izquierda, el brazo izquierdo o incluso la mandíbula, especialmente la parte izquierda de la mandíbula, aunque puede sentirse en toda la mandíbula o incluso puede haber molestias en el lado derecho, pero por lo general el dolor es referido hacia el brazo izquierdo. En la clasificación por duración, bueno, pues ahí tendríamos dos apartados: el dolor agudo, dolor crónico. El dolor agudo se dice que debe de durar solo el periodo de recuperación esperado. Si tenemos un machucón en un dedo, generalmente no tardará más de 2 a 3 días en recuperarse y obviamente en ceder el dolor. Si tenemos una herida postquirúrgica de una apendicectomía, bueno, pues se esperará que aproximadamente la herida tenga solución en unos 10 a 15 días, al menos lo que es el periodo que genera dolor más intenso. Sí, posteriormente generaría dolor hasta recuperarse en su totalidad, pero no debe de ir más allá del periodo de recuperación que se espere para cada tipo de herida o de lesión. El dolor crónico, por su lado, es un dolor prolongado, un dolor recurrente o persistente durante 6 meses o más. La clasificación por la intensidad, bueno, pues lo podemos definir como leve, moderado o intenso. Más adelante vamos a ver algunos tipos de evaluación del dolor para poderlo clasificar en alguna de estas 3 categorías. Hablando de la etiología, del origen del dolor, bueno, podemos clasificarlo en un grupo que se conoce como dolor psicológico,
dentro del cual tendríamos el dolor somático y el dolor visceral. El dolor somático se origina en tejidos como la piel, tejido muscular, hueso, el tejido conjuntivo, y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, un esguince de tobillo, una contusión o una lesión en un hombro, dolor, pues tal vez el dolor lumbar debido a una hernia de disco. Y por ejemplo, respecto al dolor visceral, que sería el dolor originado en órganos y vísceras huecas, pues podríamos estar hablando del dolor de parto, que generalmente se originaría en el útero o incluso en la vagina, angina de pecho originado en el corazón, o por ejemplo el dolor del intestino irritable, que es una víscera hueca, hablando de los intestinos. Por otro lado, aparte del dolor psicológico, tenemos el dolor neuropático, que sin haber alguna lesión de los otros tejidos mencionados anteriormente, se va a generar principalmente por disfuncionalidad del tejido nervioso. Si un daño que haya sufrido el tejido nervioso generará el dolor neuropático debido a que los receptores del dolor se encuentran por algún motivo dañados o disfuncionales. Tenemos algunos conceptos relacionados con el dolor que es importante revisar, ¿sí? Por ejemplo, umbral del dolor se refiere a la cantidad mínima de estímulo doloroso aplicado para que una persona etiquete una sensación dolorosa. Tolerancia al dolor, por su parte, se refiere a la cantidad máxima de estímulo doloroso aplicado que una persona puede soportar sin intentar evitarlo o aliviarlo. Si observan estas dos definiciones, ambas se refieren a estímulo doloroso, no dicen cantidad mínima o máxima de dolor soportado, porque el dolor realmente, al no poderse medir exactamente, es subjetivo. Por lo tanto, lo que se mide es el estímulo doloroso que se aplica en las personas. Otros conceptos importantes de conocer es, por ejemplo, hiperalgesia o hiperpatía. Es una mayor respuesta a un estímulo doloroso. Es una persona que ante un estímulo doloroso considerado mínimo presenta una mayor respuesta, ¿sí? Ya sea sacar el miembro afectado o la región afectada, retirarla del dolor, o al gritarlo o quejarse que le duele muchísimo más que lo que esperaríamos que fuera la reacción en cualquier otra persona. Alodinia se refiere a un estímulo no doloroso que produce dolor. Sería cualquier tipo de estímulo tan suave como el contacto de las sábanas, el contacto con el agua o con el aire, y produciría dolor en algunas personas. La disestesia es la percepción táctil anormal y desagradable. Frecuentemente se percibe como dolor, aunque puede presentarse de otras formas, como parestesias o algún otro manera de presentarse, y generalmente sería causada por lesiones del sistema nervioso, ya sea sistema nervioso periférico o sistema nervioso central. Evaluación del dolor. ¿Cómo evaluaríamos el dolor? Bueno, tenemos dos puntos a revisar respecto a evaluación del dolor. Lo evaluaríamos en la historia clínica y durante la exploración física. En muchos centros sanitarios la valoración del dolor se ha convertido en el quinto signo vital. La literatura actualmente nos recomienda bastante evaluar y manejar el dolor, incluso a niveles prehospitalarios. El dolor deberá ser evaluado conjuntamente con el resto de los signos vitales. Recordemos meterlo en ese paquete o en ese conjunto de evaluaciones que realizamos a nuestros pacientes. Planella y colaboradores nos dicen que la valoración del dolor es esencial para abordarlo de un modo eficaz en cualquier nivel de atención. De igual manera, Planella y colaboradores nos dicen que en la atención prehospitalaria es fundamental el manejo adecuado del dolor a fin de evitar los efectos negativos que conlleva para el paciente. En la literatura anglosajona tenemos algunas mnemotecnias
muy difundidas para recordar cómo debemos de evaluar el dolor. Está la mnemotecnia NOPQRST. Aquí tenemos la definición de cada una de las letras de esta mnemotecnia o el punto a revisar, ¿sí? La N de number, número de puntos dolorosos, la O de origin o onset, que es el origen o desde cuándo se inició, la P de palliative and potentiative, se refiere a qué lo potencia o qué lo alivia, qué lo palía. La Q de calidad, el tipo de dolor. La R, la irradiación del dolor, puede ser un dolor iniciado, por ejemplo, en el cuadrante superior derecho a nivel hepático y puede ser irradiado a la escápula del mismo lado derecho. Respecto a la S, se refiere a la severidad, a la intensidad del dolor principalmente. Y la T, timing and trend, se refiere pues específicamente al tiempo que ha tenido con ese dolor. En la literatura en español encontramos una mnemotecnia un tanto más fácil de recordar para los hispanohablantes. Tenemos la mnemotecnia conocida como Alicia. Obviamente pues se recomienda utilizar más este tipo de mnemotecnias que ya comienzan a aparecer en la literatura con la intención de que nos sea más fácil recordarlas, aunque no está por demás descartar las mnemotecnias anteriores o mantenerlas en uso, y ya que pues debemos recordar que el inglés es el idioma universal y prácticamente los avances más recientes o los más importantes se encontrarán en literatura en inglés. Escalas para la evaluación del dolor. Tenemos diferentes tipos de escalas. Tenemos escalas verbales, escalas numéricas, escala analógico-visual, escalas gráficas. Vamos a describir algunas que serán de utilidad en la atención prehospitalaria. Dentro de las escalas numéricas, bueno, pues obviamente, como su nombre lo indica, se va en base a una regla numerada con líneas del 1 al 10 de la misma distancia entre una y otra línea. Pediremos al paciente que nos indique cuánto es su dolor, ¿sí? En la escala del 0 al 10, que describa la cantidad de dolor, tomando en cuenta que el 0 es no tener dolor y el 10 o el 9 o 10 es el máximo dolor imaginable. Con esta escala el paciente nos podrá decir un tanto más objetivamente o menos objetivamente, mejor dicho, la cantidad de dolor que él siente, y cuando menos podríamos de alguna manera cuantificarlo. Dentro de esta escala se considera el dolor leve si se hace referencia entre el 1 y el 2, del 3 al 5 sería un dolor moderado, del 6 al 8 un dolor intenso y 9 y 10 pues el máximo dolor imaginable. Hay otro tipo de escalas gráficas adaptadas incluso para niños, por ejemplo esta con emoticons. De igual manera es una escala del 0 al 10 con diferentes caritas para hacerlo un tanto más adaptable a los niños. Y bueno, la escala sería muy similar a la escala que vimos en la diapositiva anterior. Sí, el 0 sin dolor y el 10 el máximo dolor conocido. Tenemos una escala de expresión facial para evaluar el dolor en pacientes que no son capaces de comunicarse. En este caso, el evaluador, la persona que está atendiendo al paciente, de acuerdo a la expresión de su cara del paciente, puede determinar la cantidad o cuantificar de alguna manera, por así decirlo, la cantidad de dolor que presenta el paciente. Unas escalas un tanto más elaboradas que la anterior para pacientes incapaces de comunicarse son utilizadas. En este caso les voy a describir la escala de Campbell. Es una muy buena escala utilizada muy ampliamente en el mundo y es una de las que considero, y la literatura considera, una de las mejores escalas para evaluar el dolor en pacientes que no son capaces de comunicarse.
En esta escala de Campbell tenemos 5 apartados. Evaluamos la musculatura facial, si es que se encuentra relajada, no la puntuamos. Si refleja tensión, el ceño fruncido o alguna mueca de dolor, tendría un puntaje de 1. Si el ceño está fruncido de forma habitual y los dientes apretados, el puntaje sería de 2. ¿Sí? Puntajes que se van a ir acumulando. ¿Sí? Si el paciente está tranquilo, si está relajado, si tiene movimientos normales, se puntúa, o más bien no se puntúa. Si presenta movimientos ocasionales de inquietud y o de posición, tendríamos un puntaje de 1. Si hay movimientos frecuentes, incluyendo cabeza o extremidades, le daríamos 2 puntos. Respecto al tono muscular, que sería el tercer apartado, evaluaríamos si es normal, puntaje de 0. Si está aumentado o flexión de dedos de manos o pies, le daríamos un puntaje de 1. Si está rígido, le daríamos 2 puntos. Se evalúa de igual manera la respuesta verbal en el cuarto apartado. Si la respuesta verbal es normal, no tendría ningún punto. Si hay quejas, si llora, si se queja o incluso hay gruñidos ocasionales, lo puntuaríamos con 1. Si hay quejas, si hay llantos, si hay quejidos o gruñidos frecuentes, le daríamos 2 puntos. Y el quinto y último apartado sería la confortabilidad. Si el paciente está confortable o tranquilo, no le proporcionamos puntos. Si se tranquiliza con el tacto o la voz y es fácil de distraer de su dolor o de lo que él refiere como dolor, le damos un puntaje de 1. Y si es difícil de confortar con el tacto o hablándole, el paciente no se distrae fácilmente y está muy expresivo referente a su dolor, le daríamos 2 puntos. ¿Cómo lo vamos a graduar o cómo lo vamos a puntuar ya globalmente? El 0 nos indicaría no dolor. Un dolor leve o moderado se encontraría con un puntaje entre 1 y 3. Un dolor moderado a grave, un puntaje entre 4 y 6. Y un dolor muy intenso, cualquier puntaje por encima de 6. El objetivo sería mantener a nuestro paciente en un puntaje igual o menor a 3, un dolor leve o moderado, hablando de que ya se le está manejando la analgesia y la confortabilidad. Tenemos otra escala, la BPS, una escala conductual, por sus siglas en inglés. En este caso se evalúan 3 apartados. Esta es una escala adaptada para pacientes que no son capaces de comunicarse y se encuentran intubados y con ventilación mecánica. En este caso vamos a evaluar la expresión facial, los movimientos de los miembros superiores, y respecto a la ventilación mecánica evaluaríamos, por ejemplo, si tolera los movimientos, si se encuentra tosiendo pero tolerando durante la mayor parte del tiempo, le daremos 2 puntos. En el caso anterior le daremos 1 punto. Si se encuentra luchando contra el ventilador, serían 3 puntos. Y ante la imposibilidad de controlar el ventilador, 4 puntos. Respecto a la graduación global, hablaríamos que el paciente presenta dolor si el puntaje está por encima o igual a 6, y un dolor inaceptable sería por encima de 7. En este caso, el objetivo sería mantener a nuestro paciente con un puntaje menor de 6. Esta es importante aclarar que es una versión traducida al español y no está validada en la literatura hasta el momento, y solo se tradujo para efectos de comprensión del presente trabajo. Tenemos múltiples escalas de evaluación del dolor para pacientes pediátricos. Una de las más difundidas y más utilizadas es la escala FLAC, por sus siglas en inglés: Face, Legs, Activity, Cry y Consolability. La escala FLAC califica el dolor del 0 al 10. El 0 pues equivale a no dolor y el 10 el máximo dolor imaginable. Evaluaremos 5 apartados. En el primer apartado se evalúa la cara, si la cara está relajada, si su expresión es neutra, 0 puntos. Si arruga la nariz, 1 punto, y si su mandíbula está tensa, 2 puntos. Respecto a las piernas,
Si están relajadas, no le proporcionamos puntos. Si están inquietas, le daríamos un punto, o si golpea con los pies, 2 puntos. Respecto a la actividad, si el niño está acostado y quieto, le daríamos ningún punto. Si se dobla sobre el abdomen encogiendo las piernas, 1 punto, o si se encuentra rígido, 2 puntos. Respecto al llanto, si no llora, pues obviamente no le otorgaríamos ningún punto. Si se queja o gime, pues 1 punto, y si el llanto es muy fuerte, un llanto inconsolable, pues le daríamos 2 puntos. Respecto a la capacidad de consuelo, si el paciente está satisfecho, si el niño está satisfecho, no le otorgamos ningún punto. Si es capaz de distraerse, bueno, pues le daríamos 1 punto, y si presenta dificultad para consolarlo o es imposible consolarlo, 2 puntos. Hasta aquí tenemos lo referente a la evaluación del dolor, ya sean pacientes adultos, pacientes pediátricos e incluso pacientes intubados. Es importante, les recuerdo, estar al pendiente del dolor en nuestros pacientes, manejarles una adecuada analgesia, una inmovilización desde el prehospitalario para reducir el dolor o limitar el dolor en nuestros pacientes. Y esto, bueno, pues nos ayudará a mejorar muchísimo la calidad de la atención prehospitalaria. A continuación debemos hacer una revisión de algunos dispositivos de vigilancia que nos van a ayudar a mantener a nuestro paciente vigilado, como su nombre lo indica, respecto a sus constantes vitales, respecto a lo que pasa en el interior de su cuerpo. Entre los dispositivos de vigilancia básicos que pudiéramos utilizar a nivel prehospitalario tenemos 4. El oxímetro de pulso, que es un dispositivo ya ampliamente difundido a nivel prehospitalario. La capnografía o capnometría, que bueno, en otros países, incluyendo países europeos, países en Norteamérica o en algunos de Sudamérica, ya está ampliamente difundida. Nos falta mucho difundirlo aquí en México. El monitor cardíaco también es uno que generalmente ya contamos con él en la ambulancia, y el glucómetro de igual manera muy difundido. Respecto al oxímetro de pulso, bueno, pues debemos decir que monitorea de forma no invasiva la saturación de la hemoglobina por el oxígeno, la cual es representada en un porcentaje. ¿Qué es esto? Bueno, presenta unos sensores que atraviesan el tejido del dedo en donde se coloca o en el lugar donde se coloque, y esas ondas de luz van a detectar la cantidad de hemoglobina que se encuentra, o de oxígeno que se encuentra unido a la hemoglobina, y lo va a expresar en una pantalla en forma de porcentaje. Es muy cómodo, su uso permite el monitoreo instantáneo prácticamente en cuestión de unos cuantos segundos, y además permite el monitoreo continuo de la oxigenación. La capnografía y capnometría. Respecto a esto, la capnografía consiste en la medición no invasiva, de igual manera como el oxímetro, no hay necesidad de ser invasivos en este caso. Mide la concentración de CO2 o dióxido de carbono durante el ciclo ventilatorio. Es de mucha utilidad para adecuar la ventilación del paciente, detectar intubación esofágica e incluso evaluar la presencia o ausencia de CO2, es decir, evaluar la efectividad de la ventilación. Tenemos 2 tipos como ya vimos, capnografía y capnometría. La capnografía pues nos da una forma de onda en la cual puede ser evaluada desde el inicio de la inspiración hasta la expiración. Y la capnometría nos marca nada más numéricamente la cantidad de CO2 que presentaría la exhalación. Monitor cardíaco, en este caso no hablaremos demasiado, ya que lo vamos a ver a fondo cuando veamos urgencias cardiovasculares. En este caso hablaríamos del glucómetro. Es un dispositivo, pues, a grandes rasgos lo que podemos decir, mide la glicemia capilar. Respecto al término glicemia capilar, es importante decirles que al momento de nosotros presentar a un paciente, al momento de realizar nuestro reporte de atención prehospitalaria, es importante
representarlo hablando con el término glicemia capilar, ¿sí? No deberemos decir trae una glucosa de 110, de 180, ya que realmente lo que tendríamos que decir es una glicemia capilar. Existe glicemia capilar o la glicemia venosa y son un tanto distintas en su manera de tomar la muestra y de procesar la sangre. Aunque los valores no varían mucho entre una y otra, bueno, sí es importante utilizar los términos adecuados. Respecto al oxímetro de pulso, bueno, ya vimos que es importante y debido a que nos proporciona una medición prácticamente instantánea y no invasiva de la saturación periférica de oxígeno. En este caso es importante aclarar los términos, ¿sí? La literatura actualmente presenta algunas fallas respecto a las siglas o a la abreviatura de la saturación periférica de oxígeno y en muchos casos la llegan a confundir con la saturación arterial de oxígeno. Es importante aclarar que no es lo mismo SpO2 que SaO2. Aquí vienen las definiciones adecuadas de una y otra. La saturación periférica de oxígeno se mide con oxímetro de pulso y la saturación arterial de oxígeno se mide con un estudio de laboratorio llamado gases en sangre o gasometría. Es importante también aclarar que la saturación periférica de oxígeno es un estimado de la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina y por otro lado la saturación arterial de oxígeno es una medición más precisa debido a que es un estudio de laboratorio. ¿Dónde colocaríamos el oxímetro de pulso? Bueno, el oxímetro de pulso lo colocamos en dedos de manos y o pies. Podemos utilizar, claro, los dedos de los pies. Hay sensores que son adaptables al puente de la nariz y puede ser colocado incluso en el lóbulo de la oreja. De igual manera es importante aclarar que la sonda o el sensor debe de ser del tamaño adecuado, ya sea para recién nacido, lactante, pediátrico o adulto. Aquí tenemos unas imágenes de diversos tipos de sensores. El más común que tenemos, bueno, sería la segunda imagen, es el oxímetro de pulso que colocamos en el dedo, el cual puede ser también colocado en el lóbulo de la oreja o en dedos de los pies. Tenemos otros adaptados al puente de la nariz o incluso en los niños muy pequeños, en los neonatos, en la planta del pie. ¿Cómo utilizamos el oxímetro de pulso? Aquí tenemos el procedimiento. Obviamente deberemos de informar al paciente del procedimiento, hablando en términos óptimos, si nuestro paciente está consciente, si nuestro paciente está orientado y podemos comunicarnos perfectamente con él. Bueno, pues ese sería el primer paso, informar al paciente del procedimiento. Es importante recordar realizar la higiene de manos y llevar los procedimientos para control de infecciones. Se elige el sensor adecuado al tamaño del paciente, se evita usar extremidades con circulación comprometida y aquellas en las que esté instalada una perfusión u otra monitorización invasiva. Deberemos limpiar el área. En el caso de que nuestra paciente tuviera esmalte de uñas, bueno, habría que retirarlo y se aplica el sensor y se enciende el oxímetro. Deberemos esperar el tiempo adecuado para la lectura, generalmente no va más allá de 10 a 20 segundos. Aquí es importante aclarar que todos los oxímetros tardan este tiempo, entre 10 y 20 segundos, para lograr una estimación óptima de la saturación periférica de oxígeno. Por lo tanto, deberemos de esperar este tiempo y no registrar la primera lectura que nos da de inmediato. Por último, se registra la lectura en el formato de registro de atención prehospitalaria o en el documento que estemos llenando en ese momento. Hay diversos factores que afectan la medición de los oxímetros de pulso. Es importante conocerlos. Les recomiendo bastante ahondar en estos temas, ya que van a ampliar su conocimiento y van a poder o van a saber utilizar de una forma adecuada su oxímetro de pulso.
Respecto a mala detección de la señal, tenemos diversos factores que nos afectarían la medición, como la mala colocación del sensor, movimientos del paciente. Un ejemplo de ellos, aparte de un paciente que está en movimiento, sería el escalofrío, que es un movimiento involuntario. Si el paciente está en movimiento de forma voluntaria, de igual manera nos provocaría una mala detección de la señal. Así es de que cualquier movimiento constante, ya sea voluntario o involuntario, nos va a provocar este problema. La hipotermia también nos puede dar una mala detección de la señal, la ausencia de pulso, las arritmias, la hipotensión, la vasoconstricción. Y si presenta el paciente edema de tejido celuloso cutáneo o edema en la región en donde vayamos a colocar el sensor, también nos puede proporcionar una mala detección de la señal. Por otro lado, otro factor que afecta a la medición, infraestimando la saturación periférica de oxígeno, es decir, dándonos valores por debajo de los reales, hablaríamos de la presencia de laca en las uñas, la piel muy oscura, la piel negra, nos puede ocasionar una infraestimación. La luz ambiental, si hay demasiada luz o luz muy intensa en el medio ambiente, nos puede provocar este problema. La hiperlipidemia o infusión de lípidos, la hiperbilirrubinemia y algunos colorantes que son utilizados, que pueden ser administrados por vía intravenosa, como medios de contraste o como algún tipo de medicación, como el azul de metileno, el colorante índigo carmín o el colorante verde de indocianina. Por otro lado, también tenemos factores que nos van a sobreestimar la saturación periférica de oxígeno, es decir, nos va a dar valores más altos de los reales. En este caso, niveles elevados de carboxihemoglobina nos van a dar valores más elevados de los reales. Por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono nos daría niveles elevados de carboxihemoglobina, o la hemólisis activa por alguna situación. Si el paciente está presentando hemólisis, podría presentar niveles elevados de carboxihemoglobina. Otro medicamento que puede ocasionarnos este problema es la administración de nitroprusiato. Sería importante tener las precauciones al momento de administrar estos medicamentos o de tener estas situaciones para evitar sobreestimar la saturación periférica de oxígeno. Por lo tanto, sería conveniente en el formato de registro de atención prehospitalaria registrar la saturación que nos muestra el oxímetro y entre paréntesis añadir que es un paciente intoxicado por monóxido de carbono, un paciente con una infusión de nitroprusiato, o dependiendo lo que nosotros veamos que sea necesario ampliar en nuestro formato de registro de atención prehospitalaria. Otro factor que nos afecta y nos puede proporcionar lecturas más altas de lo real son los niveles elevados de metahemoglobina. La metahemoglobina es otra forma de la hemoglobina, la cual se une demasiado fuerte al oxígeno y prácticamente podríamos decir que se une tan fuertemente que no lo va a liberar. La metahemoglobina es un defecto generalmente hereditario, aunque puede ser ocasionado además por anestésicos tópicos o por medicamentos como la fenazopiridina. También la luz ambiental nos puede provocar sobreestimación de la saturación periférica de oxígeno e incluso la hipotermia también nos puede ocasionar este problema. Hablando del oxímetro de pulso, ¿cuáles son las metas que debemos nosotros de tener al momento de estar manejando con ventilación mecánica u oxigenoterapia a nuestro paciente? Deberemos de tener como meta una oximetría o una saturación periférica de oxígeno en pacientes sin síndrome de distrés respiratorio agudo entre el 94 y el 96%, y en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo entre el 88 y 94% de saturación periférica de oxígeno.
Importante agregar que con la pulsioximetría no se puede determinar la presión parcial de oxígeno en sangre y tampoco se puede determinar o cuantificar la presión parcial de CO2 ni el pH. Por lo tanto, no sustituye a la gasometría arterial en la valoración completa de las enfermedades respiratorias. En respecto al glucómetro, bueno, ya les comentaba anteriormente que debemos de hablar de glicemia capilar y debemos de hablar de glicemia venosa. En este caso, aquí disculpen, la abreviatura esta corresponde a saturación arterial de oxígeno. En ambos casos sería glicemia, la única diferencia sería glicemia capilar, glicemia venosa, dependiendo de dónde se toma la muestra de sangre de nuestro paciente. Hay una buena correlación entre los valores obtenidos entre una y otra técnica, ya sea la glicemia capilar o la glicemia venosa, por lo tanto no hay mucha diferencia entre estos valores, pero sí es importante aclarar si la glicemia fue capilar o fue venosa. ¿Dónde debemos tomar la glicemia capilar? Bueno, generalmente deberemos realizar la punción en la cara lateral de los dedos. Esto es, pues obviamente, para brindarle confort a nuestro paciente, debido a que si nosotros pinchamos en el pulpejo del dedo, como venían en algunos manuales ya antiguos, pues nosotros estamos ocasionando una molestia en el paciente y pues cada vez que toque o que tome algo con sus manos va a sentir la molestia más fuerte, debido a que el pulpejo de los dedos pues es la parte que está en contacto directo con los objetos. Otro lugar donde donde podemos realizar la medición es en el lóbulo de la oreja. Equipo necesario. Vamos a necesitar el medidor de glucemia capilar, una tira reactiva compatible con el medidor, en algunos casos un paño caliente para hacer vasodilatación, una torunda con antiséptico, guantes desechables, una lanceta estéril y el inyector de la lanceta en caso de contar con él. El procedimiento, bueno, recordemos que debemos informar al paciente el procedimiento si es posible, realizar la higiene de las manos y procedimientos para prevención de infecciones, preparar el equipo, en el caso de contar con un inyector, bueno, colocar la lanceta dentro del inyector y prepararlo, seleccionar la zona a puncionar, limpiar la zona con la torunda y deberemos de esperar el tiempo necesario para dejarlo secar completamente. Es importante dejarlo secar completamente debido a que si nosotros estamos utilizando alcohol como antiséptico, los residuos de alcohol pudieran alterar la lectura del glucómetro. Puncionamos el sitio elegido, ya el armado y la utilización de el inyector o debe de ser revisado en el manual del glucómetro. Obtenemos la muestra, colocamos la gotita de sangre en la tira reactiva y esperamos el tiempo necesario para que nos proporcione el resultado. Mientras pedimos al paciente que aplique presión con la torunda en el sitio de la punción y por último obtenemos los resultados y los registramos en el flap. Aquí tenemos una imagen, una muestra de cómo se colocaría la gota de sangre en la tira reactiva ya insertada en el glucómetro. Es importante recordar que el alcohol puede alterar los resultados, por eso es muy importante que si utilizamos alcohol como antiséptico, esperemos a que se seque totalmente de la superficie del dedo. En este caso terminamos ya por completo el apartado de signos vitales y dispositivos de vigilancia. Cualquier duda, cualquier comentario que surja al respecto, saben que estoy a sus órdenes. Es bastante información, intenté resumirla en lo más posible, pero si es bastante información, les recomiendo de nuevo que continúen leyendo los términos que no conozcan. Bueno, hay que ampliarlos en su diccionario médico, hay que buscarlos en internet, en algún libro, ya que, como les comentaba, hace 2 o 3 clases, ahorita ya vamos a ir entrando más en fondo, más de lleno a los términos médicos y es importante que no se queden atrás y no se queden con la duda.
Muchísimas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes, chicos.